Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. El día de hoy voy a explicar el tema de mi artículo, el cual se titula La representación del fratricidio por los personajes secundarios de la película Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch. La relevancia de mi trabajo recae en la representación de un mito sumamente antiguo en la actualidad y cómo es que éste ha sabido superar estas barreras de tiempo para poder implantarse en un mundo mucho más actual y aún así mantenerse relevante. De esta forma, los personajes secundarios son personas con las que nos podemos identificar y con las que podemos encontrar cierto parecido, de forma que el mito todavía sigue vivo y es válido. Cabe recalcar que esta adaptación también tiene un poco de sobrenaturalidad en la misma, pero esto no la descalifica de ninguna manera. Explicar es también el hecho de la comprobación de cómo estos personajes representan el mito del fratricidio sin necesariamente ser hermano y hermana, ya que lo que yo busco con esta investigación o este artículo es explicar el por qué estos dos personajes encajan en estos roles para que el fratricidio se cumpla. Para explicar la matriz de consistencia he utilizado este pequeño mapa, comenzando por el problema, que sería la representación del fratricidio en la película Solo los amantes sobreviven de Jim Jarmusch en 2013 por los personajes secundarios. La pregunta es, ¿cómo se representa el fratricidio en la película? He utilizado siglas para que alcance, Solo los hombres sobreviven de Jarmusch. Las preguntas específicas es cómo se representa el delito en la película, cómo se ha representado el asesino en la película y cómo se ha representado la víctima. Para el objetivo tenemos el análisis de cómo se representa el fratricidio en la película y luego en objetivos específicos quiero identificar cómo se representa el delito, luego determinar cómo es representado el asesino y luego establecer cómo es representada la víctima para ahí tener el mito y las dos personas que simbolizan este mito que serían o que cumplirían los papeles de Abel y Caín, que en este caso serían Ian y Ava, que son los personajes secundarios. Para esto he decidido dividir las tres preguntas específicas en el delito, que es el meollo del asunto, el fratricidio, y luego las dos personas que cumplen con el fratricidio, que serían el asesino y la víctima. El asesino en este caso siendo Caín, interpretado por Ava, y la víctima siendo Abel, interpretado por Ian. De forma que al investigar y ver cómo es que estas dos personas se identifican con este mito, es que representan al fratricidio, que es lo que queremos demostrar al fin de cuentas. Para esto se han dividido en tres subcategorías. Tenemos el delito, que es la acción, el asesino, que vendría a ser Ava, interpretando a Caín, y la víctima, que sería Ian, interpretando a Abel. Para las categorías se han dividido en dos, el fratricidio y el mito. Fratricidio siendo la acción que se cumple por ambos personajes y el mito, que es lo que queremos comprobar, por así decirlo, ya que lo que queremos mostrar es que Ian y Ava, que son los personajes secundarios de la película, cumplen con el rol de Caín y Abel. Luego, para la metodología, el paradigma es interpretativo, el enfoque es cualitativo, el diseño es el estudio de este caso en particular, la técnica consiste en análisis de contenido en una matriz y el instrumento va a ser una guía de análisis de contenido. Para el mapa de autores he decidido enfocarme en las dos primeras categorías, fratricidio y mito. Y en el caso del fratricidio he escogido dos textos. El primero que sería Del fratricidio al perdón, las éticas en el enojo del Génesis. Es una disertación de la Universidad de Duke de Matthew Slim del 2008. Esta disertación es relevante para mi investigación, ya que lo que busca es explicar cómo es que el enojo es mostrado en el Génesis y cómo es que del enojo se pasa al perdón durante todo este camino, enfocado necesariamente en el fratricidio que ocurre en Caín y Abel, que en este caso son las dos cosas que estamos estudiando, el mito de Caín y Abel y el fratricidio en sí. También explica esta disertación es cómo es que lo que se muestra no es solamente de un solo lado, sino que el espectador puede ver todos los lados posibles para tener una mejor idea de qué es lo que está pasando y no necesariamente enfocarse en un solo personaje. Lo mismo ocurre en el caso de la película, que podemos ver todo lo que está pasando y nosotros juzgar por nosotros mismos cómo es que se están dando las acciones y cómo es que una cosa lleva a la otra. El segundo paper que decidí utilizar es Fratricidio en Hamlet, una perspectiva maquiavélica por David Curley del 2014. Ya que Shakespeare es un escritor especializado en personajes y sus sentimientos y cómo estos se desenvuelven.
de forma que al tener a estos hermanos en Hamlet que se odian y que han hecho el fratricidio, vamos a poder de alguna u otra forma explicar mejor el cómo es que los personajes de la película que yo estoy investigando se asemejan al mito planteado. Para el mito he utilizado The Story of Cain and Abel, An Archive Study por Van Woldy de 1991, el cual nos explica a detalle cómo es que la historia de Caín y Abel se desenvuelve. La investigación es relevante ya que nos muestra a detalle y profundidad cómo es que el mito de Caín y Abel se desenvuelve en su totalidad. Luego tenemos el paper del mito y cine en el siglo XXI de 2017 por Lozada, el cual explica cómo es que el mito se ha ido dando en el cine, cómo es que se ha reflejado en el mismo y cómo es que ha sufrido modificaciones a lo largo de los años para adaptarse a lo nuevo y que pueda seguir manteniéndose relevante. Luego, para el diseño metodológico en triangulación tenemos principalmente el marco teórico y luego una esquina guía de análisis de contenido. El instrumento para el pretest que he decidido utilizar ha sido una matriz de personajes, la cual cuenta con dos lados que serían los de Ian, que haría de Abel, y Ava, que sería de Caín. Y luego en la parte superior tenemos una serie de preguntas que serían en relación con su contraparte, luego relación con Adam, que es el personaje principal, relación con Eve, que es otro personaje principal, su actitud frente a los problemas, sus intereses, sus conductas, sus metas y sus influencias de otros, que serían las características que otras personas les atribuyen. Es con el pretesteo de este instrumento que buscamos responder a los objetivos y preguntas que se han planteado con anterioridad, siendo los resultados obtenidos de este pretesteo. El primero es que el personaje de Ian cumple con un rol más sumisivo y amable que el de Ava, haciéndolo encajar en el rol de Abel. Número 2. De la misma forma, el personaje de Ava se muestra a sí mismo como una oportunista, la cual ya ha tenido roces en el pasado con Adam y es por esta razón que él busca mantenerse al margen y que no la acepta del todo. Es más, en la película se da a entender que ella ya ha tenido este problema antes y ya ha hecho o cometido estos errores en el pasado, de forma que los personajes principales mantienen su distancia de ella. También vemos como distintos tipos de características se repiten en estos personajes, tales como la servidumbre o servitud de Abel y la caprichosidad e inseguridad de Ava nos dan a entender que estos dos personajes cumplen con los roles de Abel y Caín. Y ya que hemos podido comprobar que estos dos personajes sí encajan en estos dos roles, podemos afirmar que el mito del fratricidio se representa en su totalidad, a pesar de que estos dos personajes no son hermanos en sí, pero sí representan estos dos personajes ficticios y mitológicos que han sido parte del mito y son el principal referente para el mismo. Muchas gracias y esta ha sido mi presentación.